Bueno, muy bien. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el espacio de los brazos, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, si nosotros fuéramos a calcular un producto punto, digamos que nosotros tenemos un vector de esta forma. Tenemos Vx en Y más Vy en J más Vz en K, ¿cierto? Bueno, nosotros sabemos cómo calcular el producto punto, ¿cierto? Entonces, para nosotros calcular el producto punto, entonces básicamente lo que tenemos que hacer es esto. Entonces nosotros tenemos producto punto de B con B, esto sería Vx, Vy, Vz, producto punto con Vx, Vy, Vz, y esto me da Vx al cuadrado más Vy al cuadrado más Vz al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Ahora, esta es una, esto es una notación, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahí? Es decir, ¿será que yo estoy multiplicando un vector columna por un vector columna, un fila por un vector fila? Esa es una buena pregunta. ¿Cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, pienso en esa pregunta, entonces yo me podría hacer, digamos, podría notar el siguiente aspecto. Si yo quiero que el producto entre dos vectores me dé un número, un escalar, o sea, esto es un producto escalar, ¿cierto? Entonces, yo necesitaría lo siguiente. Necesitaría principalmente un vector fila Vx, Vy, Vz por un vector columna Vx, Vy, Vz. Esta sería la definición formal del producto punto en R3, ¿cierto? Esta sería la formalidad del producto punto en R3. Entonces, básicamente, que yo quisiera escribir esto, yo tendría que escribir V transpuesta, ¿cierto? Por V, donde V por definición es columna. A todo vector por definición, entonces lo vamos a tomar como un vector columna. Y el producto de columna y el producto de pila por columna acá, entonces me va a dar un número, ¿cierto? Elemento a elemento. Bx por Bx, By por By, Bz por Bz, ¿cierto? Entonces, y esto no es otra cosa que la norma del vector al cuadrado. Muy bien. Ahora, eh, digamos que la cosa, si nosotros tuviéramos un espacio vectorial complejo, entonces la cosa sería, digamos, un poquito más compleja, ¿cierto? Entonces, pero ya vamos a hablar de esto. Entonces, primero que todo, yo quiero motivar
el hecho de que si yo quiero definir un producto interior en un espacio vectorial, necesito tanto una representación vectorial como su dual. Entonces, este vector está en un espacio vectorial W. Y este vector de acá está en un espacio vectorial dual AW. Entonces, el espacio de los vectores columna tiene un espacio dual, que es el espacio de los vectores fila. Para yo poder calcular números, necesito ambos espacios. Con un solo espacio no es suficiente, ¿cierto? Entonces, necesito ambos espacios, eso es importante. Listo. Muy bien. Ahora, si yo quisiera, digamos, repasar algunas propiedades de estos espacios, entonces necesitaría obligatoriamente, eh, digamos, del espacio no dual necesito los dos espacios, ¿cierto? Entonces eso es importante. Entonces vamos a ver algunas propiedades de estos espacios, pero para poder ver las propiedades de estos espacios necesitamos construir el espacio dual y hablar del espacio dual, ¿cierto? Entonces eso es importante. Digamos, esto no es lo más, no es lo más ameno del mundo, pero necesitamos conocer estas propiedades como les había dicho el día lunes. Listo, bueno, muy bien. ¿Qué vamos a tener acá? Bueno, entonces por acá, espacio de los kets, ¿cierto? Entonces lo que nosotros tenemos es una base ket, por ejemplo, que podría ser el ket de A', ket de A2', y el ket de AN'. Eso sería una base en n dimensiones. Base for n-dimensional ket space. Es un espacio de los kets. Listo. Y yo puedo escribir un estado general en ese espacio. Entonces, representation of an arbitrary ket, el ket de alfa, in a ket space. Es una representación de un ket arbitrario, ket de alfa, en un espacio de los kets sería, por ejemplo, la sumatoria sobre A' de C sub A' por el ket de A', ¿cierto? Donde esos C sub A' son sencillamente los coeficientes de superposición, ¿cierto? Entonces, for spin half, para spin un medio, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que ese ket arbitrario, el ket de alfa, es básicamente un ket que depende de teta y phi, tenemos las dos constantes. Entonces sería coseno de teta medios spin up más seno de teta medios e a la i phi spin down. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una base tridimensional, entonces un espacio de dimensión
n igual a 3, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, spin igual a 1. Entonces, para partículas con spin 1, nosotros vamos a tener una base W, sería el ket de 1, el ket de 0 y el ket de -1, por ejemplo, ¿cierto? Entonces acá un estado arbitrario. Entonces se podría definir de la siguiente forma. ¿Cómo se podría definir un estado arbitrario acá? Se podría definir como, por ejemplo, A1 por el ket de 1 más A0 por el ket de 0 más A sub -1 por el ket -1, ¿cierto? Entonces, otro, por ejemplo, observable que tiene esta representación, no solamente spin un medio, por ejemplo, momento angular L igual a 1. Entonces, un estado con momento angular L igual a 1. El número de momento angular, bueno, a ver, el, el autovalor, yo tengo LZ y yo actúo sobre un ket, ¿cierto? Que tiene quién. Entonces tiene L igual a 1 y un ML. Esto es igual a ML, ¿cierto? Por H barra, por el ket en el igual a 1 ML. Ahora, ¿quién es ML en este caso? Entonces, básicamente, que ML debe satisfacer que debe ser menor o igual que L, que menos L y menor o igual que L. Entonces, por ejemplo, para L igual a 1, entonces -1 debe ser menor o igual que ML, menor o igual que 1, que 1 sí. De acá, ML, entonces forzosamente es 1, 0, -1. Por lo tanto, para momento angular L igual a 1, entonces yo voy a tener tres estados. Voy a tener un ket de L igual a 1, ML igual a 1, por ejemplo, y yo lo podría representar de esta forma. 1, 0, 0, para que sea una base, ¿cierto? El ket para L igual a 1, ML igual a 0. Entonces, lo puedo representar como 0, 1, 0. Y el ket L igual a 1, ML igual a -1, 0, 0, 1. Entonces, un estado arbitrario para momento angular L igual a 1, ¿cierto? Entonces, un estado arbitrario alfa con momento angular L igual a 1 se puede expresar como la superposición de estos tres. Entonces, pues yo podría decir, por ejemplo, A1 por el ket de L igual a 1, ML igual a 1, más A2 por el ket de L igual a 1, ML igual a 0. Bueno, coloquémoslo para que conservemos la notación. Más A sub -1 por el ket de L igual a 1, ML igual a -1, ¿cierto? Entonces, esto sería un estado arbitrario para un sistema que tiene momento angular L igual a 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eh, ¿cómo construiríamos nosotros con esta misma lógica? Entonces, tenemos para spin 1, tenemos dimensión 3 para spin 1, ¿cierto? Por ejemplo, para S igual a 3 medios, la dimensión la puedo calcular yo de esta forma, como 2S más 1.
Por lo tanto, si reemplazo 3 medios, esto me da 4. 4, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo tendría un ms que estaría entre menos s y s. O sea que en este caso estaría entre quién. El ms estaría entre menos 3 medios menor o igual que ms menor o igual que 3 medios, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los números cuánticos de spin que tendría este problema? Tendría menos 3 medios, menos un medio y 3 medios, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Eso significa que yo tendría una base de 4 estados. Listo. Entonces tendría un ket con S igual a 3 medios, coma ms igual a menos 3 medios. Y yo represento este ket, lo puedo representar como un 1, 0, 0, 0. Tendría un ket para S igual a 3 medios, ms igual a menos un medio, 0, 1, 0, 0. Listo. Tendría un ket para S igual a 3 medios, ms igual a un medio, igual a 0, 1, 0, 0. Y tendría un ket para S igual a positivo 3 medios, ms igual a 3 medios, 0, 0, 0, 1. Bueno, Juan, acá realmente, sí definió bien el estado de S igual a 3 medios. Ah, ya. sí, sí. Había cometido un pequeño error ahí. Bueno, muy bien. Entonces, acá nosotros podemos comenzar a generalizar, ¿cierto? Ahora, eh, el, el, el momento angular, que naturalmente nosotros no hemos visto momento angular, pero como estamos en la parte de la formalidad, sí podemos comenzar a estructurar problemas. ¿Qué tipo de problemas? Podemos estructurar un problema que tenga una estructura como la del momento angular, como esta de acá. Es para L igual a 1, ¿cierto? Entonces, y ya sabemos cómo es la estructura del spin también, ¿cierto? Que el momento angular, L es un número entero, pero para el spin S es un número semientero o entero, ¿cierto? Entonces, el caso que nosotros hemos estudiado más en detalle, entonces, partículas de spin, un medio, ¿cierto? S igual a un medio. Entonces acá ms estaría entre menos un medio y un medio, ¿cierto? Eso significa que ms sería menos un medio o un medio, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo tendría acá dos estados porque esto sería dimensión 2. Dimensión igual a 2s más 1, igual a 2 por un medio más 1, igual a 2, ¿cierto? Entonces el que de s igual a un medio, coma ms igual a menos un medio es lo que yo llamo spin down, ¿cierto?
Ustedes tienen que ser consistentes acá con la representación, ¿sí o no? Entonces tienen que definir cómo están representados cada uno de los estados. Por ejemplo, acá, si yo soy consistente con la representación que había utilizado, yo debería de representar este estado así, ¿cierto? Este de acá lo debería representar como 0, 0, 1, 0. Este de acá lo debería de representar como 0, 1, 0, 0, ¿cierto? Y este de acá lo debería de representar, porque eso no importa. Simplemente les va a cambiar el orden en el que están los elementos de los operadores en la matriz. Como 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces este de acá yo lo representaría como 0, 1, por ejemplo, ¿cierto? Y por ejemplo, el ket de S igual a un medio, ms igual a un medio, que sería spin up. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, a ver. eh, para dimensión igual a un medio, entonces nosotros ya sabemos que un estado arbitrario que es de alfa, nosotros lo parametrizamos con teta y phi, y esto es coseno de teta medios, spin up más seno de teta medios, spin down, ¿sí o no? Por ejemplo, para dimensión igual a 3 tendríamos por ejemplo, un ket de alfa. En el caso de momento angular para L igual a 1. Por ejemplo, A por el ket de ML igual a 1 más B. No estoy colocando L igual a 1. Lo debería de colocar, pero pues podemos ahorrar espacio. Y ustedes simplemente pueden nombrar estos estados, por ejemplo, como el ket de 1 más B por el ket de 0 más C por el ket de menos 1. Estos simplemente son estados para un sistema con momento angular L igual a 1, cuando el momento angular es H barra, 0 y menos H barra, ¿cierto? Que viene de acá, de este problema de autovalores, ¿cierto? Entonces, ML igual a 1 menos 1 y 0. ¿Cuál es la medida de LZ? H barra, 0 y menos H barra, ¿cierto? Esa es la medida. Bueno, muy bien. Ahora, dependiendo entonces de la dimensión del espacio ket, entonces yo voy a tener acá en esta sumatoria un número de términos mayor o menor. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a mirar el espacio dual. Espacio dual. Bra space. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, hay una propiedad muy importante que tienen que cumplir el ket y el bra de un sistema físico y es la ortonormalidad. ¿Cierto? Entonces, así como para un espacio vectorial euclidio como R2 y R3, entonces tenemos nosotros eh, mm, la propiedad de ortonormalidad en los vectores bases para el espacio y para el espacio de los jets y su dual de los bras también, ¿cierto?
Entonces vamos a consideremos el get up en Y y el get down en Y. Entonces, estos son gets que son superposiciones complejas de la base, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, spin up en Y es 1 sobre la raíz de 2 por spin up más I sobre la raíz de 2 por spin down. Listo. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda acá como 1 sobre la raíz de 2 I sobre la raíz de 2. Spin down en Y sería 1 sobre la raíz de 2 por spin up menos I sobre la raíz de 2 por spin down. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo obtener yo la representación de un bra a partir de la representación del ket? ¿Cierto? ¿Y qué implicaciones va a tener esto dentro de los cálculos que uno puede hacer? Uno hace cálculos con los kets y los bras, cálculos que se llaman bracket, ¿cierto? Hay dos tipos de productos importantes que uno debería de saber inicialmente cuando está aprendiendo mecánica cuántica, ¿cierto? Hay un producto que se llama el ket bra y el otro que se llama el bracket, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué son esos productos. Muy bien. Entonces, acá vamos a tener la siguiente operación. Entonces, nosotros sabemos que el dual, si esto es un vector columna, si esto es un vector columna, el dual va a ser un vector G. ¿Qué dijimos acá? Volvamos cuando calculamos el producto punto. ¿Cuál es el dual de un vector columna? Vector fila. El vector fila, exactamente. ¿Cierto? Entonces esto va a ser un vector fila. Pero ¿cómo vamos a organizar las componentes del vector fila? Esa es la pregunta del millón acá. Para representar el bra, esto se llama bra. Entonces no solamente transponemos el vector columna, sino que también le sacamos el complejo conjugado. Algo parecido a lo que hacemos cuando sacamos el DAGA, el operador auto, cuando sacamos el adjunto de un operador, ¿cierto? Entonces, y por lo tanto, para spin down en Y, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos un vector fila de la forma 1 sobre la raíz de 2 más I sobre la raíz de 2. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una cosa. Si yo quisiera hacer esta operación, voy a hacer esta operación, voy a hacer la operación bra spin up en Y y ket spin down en spin up en Y, ¿cierto?
Entonces, esta operación yo la puedo representar de esta forma. Entonces voy a utilizar el bra, que sería 1 sobre la raíz de 2 espacio menos i sobre la raíz de 2. Y acá me queda 1 sobre la raíz de 2 para el ket en y, spin up en y, más i sobre. Muy bien, entonces si nosotros procedemos a multiplicar vector fila por vector columna, entonces vamos a obtener 1 sobre la raíz de 2 por 1 sobre la raíz de 2. Entonces esto va a ser igual a 1/2. Menos i por más i, ¿eso va a ser qué? Eso va a ser menos i al cuadrado, 1 sobre raíz de 1 sobre raíz de 2 sobre 2 entonces, pero i al cuadrado es menos 1, o sea que esto queda como 1/2 más 1/2, y esto es igual a 1, ¿cierto? Eso significa que el estado está normalizado, ¿cierto? El estado, spin up en y, estado normalizado, porque su bracket es 1. Listo. Ahora, la base de un sistema, una base de un espacio vectorial debe ser ortonormal, es decir, el producto interior entre las mismas bases debe ser 1 y el producto interior entre bases diferentes debe ser 0. Nosotros podemos verificar si es spin up en y spin down en y tanto en el ket space como en el bra space forma una base ortonormal, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, up en y, down en y, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto lo vamos a representar de esta forma, ¿cierto? Entonces, vamos a representar esto así. Up en y, entonces es 1 sobre la raíz de 2 menos i sobre la raíz de 2 por este vector columna que sería 1 sobre la raíz de 2 menos i sobre la raíz de 2. Y esto da 1/2, menos por menos da más, y al cuadrado es menos 1, esto da 1/2 menos 1/2, esto da 0. Eso significa que estos dos estados son ortogonales. Cierto, bueno, muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo es interesante porque ese ejemplo está, digamos, guarda una estricta relación con un espacio vectorial abstracto y complejo, ¿cierto? Pero hay otros ejemplos también. Entonces, no necesariamente tienen que ser los vectores que tienen una representación compleja, o sea, pueden haber otros vectores también ahí. Milady, ¿me colaboras con el micrófono, por favor? Muchas gracias. Pueden haber otros vectores también, ¿cierto? Que sean reales. Pero, digamos, para no perder generalidad, entonces nosotros podemos decir, consideremos un vector o un ket. Consideremos un ket generalizado para dimensión igual a 2. El ket de teta, phi
igual a al coseno de teta medios más seno de teta medios e a la I phi por spin down. Nosotros tenemos que partir del hecho que la base up-down es ortonormal, ¿cierto? Entonces, base up, que se representa como 1, 0, y down, que se representa como 0, 1, es ortonormal. Listo. Muy bien. Ahora, ustedes pueden verificar que esto es ortonormal, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a hallar lo siguiente. El bra de teta, phi va a ser igual entonces al bra up por coseno de teta medios, ¿cierto? Más el bra down, ¿cierto? Por el seno de teta medios por e a la menos, porque esto es complejo conjugado, menos i por phi. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Ahora lo que yo voy a hacer es verificar que esta superposición también es ortonormal, ¿cierto? Entonces, el bracket entre teta prima y phi prima y teta y phi. Recuerden que los brackets son números, números. Listo, chicos, números. Recuerden, eso es muy importante. Entonces acá tenemos el bra up por coseno de teta prima medios más e a la menos i phi. Bueno, esto coloquémoslo despuesito. Más bra down por e a la menos i phi seno de teta prima medios. Esto es e a la menos i phi prima. Entonces acá queda coseno de teta medios. Spin up más e a la i phi seno de teta medios por el get down, ¿cierto? Entonces multiplico término a término, entonces esto me va a quedar acá como coseno de teta prima medios, coseno de teta medios, por el bracket entre up y up. Profe, una pregunta. Dime. ¿El que es de teta y phi no queda vector columna? No, lo que pasa es que esto no está representado, esto está en abstracto. Ok. El que es de teta y phi tiene el get up y el get down, es una superposición. ¿Sí me explico? A ver, Oscar. Acá no hay ni vector fila ni vector columna porque yo no he representado ni el bra ni el get. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, todavía no podemos hablar de vectores columna. Entonces, no siempre nosotros hablamos de vector columna y de vector fila. Eso solamente lo hacemos cuando escogemos una representación y acá no hemos escogido representación. Estamos trabajando en abstracto, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en este tipo de productos, Oscar, usted primero tiene a la izquierda, y esto es importante, tiene los bras, y a la derecha tiene los kets. Están en abstracto. Vamos a terminar este producto acá, Oscar. Póngale cuidado y verá. Listo. Yo voy a multiplicar esta vaina de acá por esta vaina de acá, ¿cierto? Entonces me va a dar más seno de teta prima medios
seno de teta medios por E a la I que multiplica phi menos phi prima por el bra down por el ket down. Entonces vea que ahí Oscar volvió a quedar un producto bracket, ¿sí o no? Sí, señor. Ahora, entonces voy a multiplicar los que están cruzados. Entonces digo, más, esto sería acá seno de teta prima medios, coseno de teta prima medios por E a la menos I phi prima, por el bra down, por el ket up, o sea, el bracket entre down y up. Y voy a multiplicar entonces este otro de acá. Este de acá por este de acá. Perdón. Ese ya lo cogí. Ahora voy a multiplicar este de acá por este de acá, ¿cierto? Entonces me quedaría como más E a la I phi, ¿cierto? Por seno de teta medios coseno de teta prima medios por el bracket entre up y down. Pero como nosotros ya conocemos la propiedad de ortonormalidad, nosotros sabemos que el bracket entre bases diferentes es cero, ¿cierto? Y entre bases iguales es 1, una propiedad de ortonormalidad, que yo, por ejemplo, muy bien la podría escribir así. Yo tengo, por ejemplo, el bracket entre A' y A2'. Esto solo es diferente de 0 cuando A' es igual a A2', ¿cierto? Que se escribe de esta forma. Listo, con un delta. Muy bien. Entonces, de acá, lo que yo puedo hacer es que podría escribir este resultado, me queda como coseno de teta prima medios, coseno de teta medios, más E a la I phi menos phi prima, seno de teta medios, seno de teta prima medios, ¿cierto? Muy bien. Ahora, lo que nosotros estamos buscando, es que esta vaina de 1, ¿sí o no? Que esto de 1 cuando teta y phi sean iguales y cuando no de 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, nosotros tenemos que mirar a ver los tetas en cuánto pueden variar. Entonces, digamos que eso depende, pues, ¿cierto? Lo que nosotros sí podemos ver es que si teta prima fuera igual a teta y phi prima fuera igual a phi, ¿cierto? Entonces, ustedes también pueden ver qué pasaría si fueran diferentes, ¿cierto? Entonces, acá, de alguna forma, uno debería de llegar, porque no es posible nosotros para que ambos ket y bra sean una base, no es posible tener cualquier teta y cualquier phi, ¿cierto? Eso es una cosa importante. Pero, por ejemplo, en el caso tal en el que teta sea igual a teta prima y phi sea igual a phi prima, entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar acá como coseno al cuadrado de teta medios más e a la i phi menos phi prima sería 0. Entonces sería e a la 0 que es 1 por seno cuadrado de teta medios y nosotros sabemos que esto es 1, ¿cierto? Entonces, este es un estado ortonormal, ¿cierto? Muy bien.
Ahora vamos a hacer un ejercicio, pues no en este momento, un momentico. Muy bien, vamos a mirar unas propiedades. Listo. Entonces, operadores A y B los restringimos a observables. Esto es un punto importante para nosotros entender que no son cualquier operador. Son observables. Listo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar una cosita por acá. Tenemos ¿cuánto decimos nosotros que un operador es nulo? Es operador nulo. Operador nulo. Si nosotros tenemos un operador X que actúa sobre un get arbitrario alfa y esto es igual a 0, entonces se dice que X es un operador nulo. Listo. Los operadores son lineales. Si un operador se aplica sobre una superposición, nosotros podemos demostrar que obtenemos la superposición de operadores, ¿cierto? Entonces, propiedad de linealidad de los operadores. Propiedad de linealidad de los operadores. Entonces, el operador X lo voy a poner a actuar sobre una superposición que sería, por ejemplo, C alfa por el ket de alfa más C sub beta por el ket de beta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto será igual como C alfa y C beta son sencillamente escalares que deben ser números complejos porque estos son espacios vectoriales complejos. Eso sí es importante que, digamos, lo tengamos presente. Entonces acá esto sería C alfa por X actuando sobre el ket de alfa más C sub beta por el operador X actuando sobre el ket de beta. ¿Cierto? Recuerden que un operador actúa sobre un ket o sobre un bra. Listo, entonces ahora vamos a mirar adjuntos hermitianos y correspondencia directa. Adjuntos hermitianos y correspondencia directa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un operador X actuando sobre el ket de alfa, esto es en el espacio de los ket. Este operador X actuando sobre el ket de alfa da otro ket. O sea que esto queda definido en el espacio de los kets. Listo. Entonces acá coloco una cosa que se llama direct correspondence. Listo. En el espacio de los bra, la correspondencia entre el espacio de los kets y el espacio de los bra, colocamos acá ket space. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría esta vaina? Esto quedaría como un operador
X daga actuando sobre un bra. Esto es en el bra space. Importante. Listo. ¿Qué es X daga? Entonces nosotros ya hemos hablado de X daga. Entonces, X daga es el adjunto hermitiano de X. Jefferson, cuando estaba presentando su procedimiento, Jefferson nos demostró que los operadores de spin, específicamente SY, es un operador hermitiano. Entonces vamos a mirar qué entendemos nosotros por un operador hermitiano. Hermitian operator. Entonces, X es igual a X daga. And represents physical observables in a closed quantum system. Y representa observables físicos en un sistema cuántico cerrado. ¿Cierto? Muy bien. Ya vamos llegando. Esta es una parte para la que uno necesita paciencia, sea profesor o estudiante, chicos. ¿Sí o no? O sea, eso es lo de menos. Esta vaina es una vaina maluquísima. Son todas las reglas, los axiomas, todas las vainas, ¿cierto? Entonces, pero vamos a tratar de salir ligero de acá sin saltarnos esta parte porque necesitamos crear un lenguaje. Este es el lenguaje de la mecánica cuántica, ¿cierto? Muy bien. Vamos a mirar cómo se multiplican operadores. Multiplicación de operadores. En mecánica cuántica hay algo que es particularmente particular, ¿sí o no? Y es que el producto de operadores no es conmutativo. O sea, X por Y en general será diferente de Y por X. ¿Esto qué implica? Esto implica que existe una operación que llamamos conmutador, ¿cierto? Que dice que el conmutador entre X y Y es X por Y menos Y por X. Y esto es diferente de cero, ¿cierto? La operación de la conmutación es una operación que implica, como ya lo hablamos cuando vimos el experimento de Stern-Garlach, por eso digamos que pedagógicamente eh, se puede crear mucha intuición si uno introduce los axiomas con un experimento. Entonces, en el experimento de Stern-Garlach nosotros demostramos que ese X y ese Y no se pueden medir al mismo tiempo y los llamamos que no son compatibles, ¿cierto? Eso significa que ellos no conmutan. En general, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que está relacionado con este ejemplo. Este ejemplo es muy importante. En general, la relación de conmutación entre SI y SJ, siendo SI y J componentes, son componentes de el operador spin. Esto es diferente de cero, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo, por ejemplo, podría comenzar por acá. SI con SJ
lo reemplazo, entonces esto me queda como h barra medios por sigma i, coma h barra medios por sigma j. Esto me va a dar, multiplico h barra medios por h barra medios, esto me da h barra cuartos, bueno, h barra al cuadrado cuartos, por el conmutador entre sigma i y sigma j. ¿Cierto? Bueno, muy bien. O sea que esto me da h barra al cuadrado sobre 4, que multiplica sigma i por sigma j, menos sigma j por sigma i. Entonces, esto es h barra al cuadrado sobre 4. Y sigma i por sigma j, según las propiedades de las matrices de Pauli, esto sería un delta ij más i por eijk por sigma k, que es el tensor de Levi Civita. Entonces acá quedaría menos delta ij más i por e j i k sigma k, ¿cierto? Muy bien. Listo. De hecho, el solucionario del Sakurai niega la existencia de esta propiedad de las matrices sigma cuando él mismo la utiliza en el capítulo 3. Eso es una cosa que hay que escribirle al autor de solucionario, el profesor Jim Napolitano. No entiendo muy bien. ¿O será que es que él no escribió ese solucionario o qué? ¿O lo escribió dormido? O sea, no sé, no he podido saber a qué se refiere el comentario. Entonces acá se cancela este delta ij con este delta ij y me queda i por eijk sigma k menos, ¿cierto? Menos i eji k sigma k. Ahora, pero el pseudotensor de Levi-Civita es un pseudotensor asimétrico. Perdón, asimétrico, no, antisimétrico. O sea que eijk es igual a menos eijk, es decir, una permutación entre dos índices vecinos saca un signo menos. O sea que esto cómo quedaría? Quedaría h barra al cuadrado sobre 4 que multiplica a 2 por eijk que multiplica a sigma k. Y esto es, no, acá, este 2 se va con este 4. Esto queda IH barra. Y acá, entonces voy a colocar EIJK. Y acá coloco H barra medios por sigma K, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que el operador spin SK. O sea que esto es igual a IH barra EIJK por SK. Y de acá obtenemos una relación importantísima de conmutación entre operadores spin, entre las componentes de un operador vectorial spin. Esto es IH barra EIJK por SK. Esto es una álgebra de Lie. Esto es una propiedad que obedecen todos los generadores de rotación. Todo operador que genere rotaciones después de Semana Santa, vamos a ver eso. Todo operador que genere rotaciones, absolutamente cualquiera, todo que genere rotaciones, tiene esta propiedad. Listo. Bueno, muy bien.
Segundo. Ahora, el momento, de hecho, el momento angular, el operador momento angular también tiene esta propiedad, porque el operador momento angular también es un generador de rotaciones, ¿cierto? Ambos son generadores de rotaciones, o sea, LI conmutador con LJ, esto es IH barra EIJK por LK. Y si tuviéramos el conmutador entre un generador de rotaciones y un vector, también sería lo mismo. ¿Sí o no? Sería exactamente lo mismo. Entonces, estas son propiedades de conmutación de los generadores de rotación, ¿cierto? Hay otro operador que genera rotaciones que es el momento angular total. El momento angular total, ¿cierto? Entonces, el momento angular total, J, sería igual al momento angular spin más el momento angular orbital. Esto es algo que nosotros no teníamos en mecánica clásica, ¿cierto? Y acá sí. Un segundo, chicos.
Bueno, chicos, ¿eso qué significa? Eso significa que J como momento angular total también tiene una relación de conmutación, ¿cierto? Sobre todo las componentes de J tienen una relación, obedecen una relación de conmutación por también ser generador de rotaciones. Listo. Ahora, este tipo de operadores, que son los operadores que generan rotación, sí que, o sea, sí que hay relaciones de conmutaciones que son cero. Lo que pasa es que no son entre las componentes. Listo. Entonces, de acá, ¿qué conclusión podemos sacar? Las componentes de un operador generador de rotaciones las componentes de un operador generador de rotaciones no son compatibles. Ahora, pero ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el siguiente caso? Si yo tuviera la relación de conmutación, entre, digamos, S al cuadrado y alguna de las componentes, la que sea. Esto sí es cero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, necesito que tengan esto presente, por favor. Muy presente, listo. Entonces, las componentes de un operador de rotación conmutan con la magnitud al cuadrado del operador. Eso significa que SI y S al cuadrado son compatibles. Listo. Ahora, esto implica, digamos que, sí, dime. Y tiene que ser esto al cuadrado. El módulo normal no. No, el normal no, tiene que ser al cuadrado, eso es importante. Ah. ¿Y eso se debe a algo? Sí, o sea, usted puede medir al mismo tiempo la magnitud del spin y alguna componente, pero no puede medir al mismo tiempo entre componentes, no. Ya. Entre componentes no, pero la magnitud al cuadrado del generador de rotación sí, y alguna de las componentes, ¿cierto? Entonces, muy bien.
Esto tiene una relación con unos kets, o sea, hay que mirar a ver, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de compatibilidad de observables, cómo son los autovectores o qué pasa con los autovectores de los observables que son compatibles. Yo apuntaría eso por ahí en algún lado, para que lo podamos ir discutiendo en la medida que vayamos avanzando en el curso. Listo. Muy bien. Vamos a ver otra propiedad, ¿cierto? Entonces ya vimos que los operadores en mecánica cuántica no necesariamente conmutan. Eso depende de la característica del operador y la característica del operador es la que da su representación y según su representación, su base y dependiendo de la base, son compatibles o no, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, la conjugación de operadores. Conjugación de un producto de operadores. Listo. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo el producto de dos operadores X por Y, daga, entonces esto sería Y daga por X daga, ¿cierto? Esto es muy parecido si ustedes quieren comparar esto con alguna vaina conocida. También, por ejemplo, yo tuviera el producto de dos matrices. Digamos que yo tengo el producto de una matriz M por una matriz N transpuesta. Esto es facilísimo de demostrar. Bueno, tampoco, pero pues es muy fácil. Esto sería N transpuesta por M transpuesta. ¿Cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Listo. Bueno, entonces vamos a ver ahora otra propiedad que es la correspondencia dual. Correspondencia dual. La correspondencia dual, entonces dice lo siguiente. Si yo estoy aplicando, por ejemplo, el producto de operadores XY sobre un ket de alfa, está claro hasta el momento que un operador actuando sobre un ket es un ket, así como una matriz por un vector columna es un vector columna, ¿cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer es que yo puedo decir que el operador X en este caso está actuando sobre el ket que resulta de operar Y sobre el ket de alfa, ¿cierto? Esto, digamos, esto es relativamente directo. ¿Cuál sería la correspondencia dual de esta operación? La correspondencia dual de esta operación en el espacio dual de los bras
sería lo siguiente. Direct correspondence, ¿cierto? Dual correspondence, perdón. Entonces acá lo que yo tendría es lo siguiente. Si yo tengo un bra, el bra de alfa, y estoy actuando, por ejemplo, con Y daga y después con X daga, esto es equivalente a yo actuar con un quer, con Y y después con X. Esto sería lo mismo que yo actuar con X daga sobre un ket, perdón, sobre un bra que resulta de actuar con Y daga sobre el bra de alfa, ¿cierto? Entonces yo miro si puedo escribir esto como un poquito más compacto. Listo, bueno, muy bien. Llegamos a una parte importante y es una parte donde nosotros podemos hablar sobre qué tipo de operaciones están permitidas entre ket y bras en mecánica cuántica, ¿cierto? Naturalmente uno, o sea, hay innovaciones, hay algunas innovaciones matemáticas en la teoría de la representación, ¿cierto? En donde, mm, digamos, pueden haber productos, o sea, hay combinaciones de productos, pues, que no teníamos antes, pero digamos, típicamente tenemos dos productos permitidos, ¿cierto? Entonces, productos permitidos entre estados en mecánica cuántica. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tengo eh, el bracket. Este es un producto permitido, el bracket, que básicamente es un bra multiplicado por un ket. Y esto es un número. Esto yo lo expliqué en el curso de teoría clásica de la dinámica. Yo les voy a pasar las primeras clases para que se vean esto. Yo expliqué eso muy bien haciendo un repaso de álgebra lineal, de análisis funcional, que son algunos temas de los cursos de física matemática que uno, digamos, esperaría que estuvieran un poquito más claros. Entonces, para que se pegue una repasadita acá, la diferencia entre un producto punto y un producto interior es que el producto punto es una medida de proyección en espacios euclidios, espacios vectoriales euclidios. El producto interior es general y ese es el que nosotros necesitamos en mecánica cuántica, porque nosotros no podemos garantizar que trabajamos con espacios euclidios. Listo. Ese es mucho más general. Y el producto interior es una medida de qué tanto se parece un estado a otro. Por eso los estados diferentes, el bracket entre estados diferentes, totalmente diferentes, es cero. Porque el producto interior es una medida de semejanza. Es cuánto vale la proyección de una cosa sobre la otra, ¿cierto? Y también, por ejemplo, nosotros podemos calcular el producto interior entre funciones, ¿cierto? En un intervalo entre x1, por ejemplo, y x2, esto sería f1 asterisco de x por f2 de x por diferencial de x. Eso es un producto interior entre funciones y recuerden que una función es un vector que está representada en una base de dimensión infinita, ¿sí o no? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros vimos en esa primera parte de ese cursito, ¿cierto? Entonces, ahora, hay
otro tipo de producto que sería el ket-bra. Y el ket-bra, por ejemplo, típicamente a esto, al bracket se le llama producto interior, inner product. Y al ket-bra se le llama producto exterior, ¿cierto? Outer product. Y sería como algo así, como un ket de alfa por un bra de beta. Lo curioso de esta vaina es que esto es un operador. Ese producto da operador. ¿Listo? Y eso es lo que yo, digamos, quisiera que ustedes estuvieran presentes. Esto es un operador. ¿Ok? Bueno, muy bien. Dame un segundo, yo reviso una cosita por acá. Bueno, entonces, em, tomémonos, ya vamos a acabar, chicos, regálame un segundito. Tomémonos, por favor, unos instantes. Yo voy a calcular, yo quiero calcular un operador. Un operador acá que lo voy a denotar como un puntico. Listo. Y este operador va a ser igual a up más down. Quiero que me representen esto matricialmente y me digan esto cuánto da. Naturalmente esto es una matriz de 2 por 2, pero ¿cuánto da eso? Dame unos 5 minutos para hacer este cálculo, por favor. Listo. Listo, profesor. Bueno, chicos, cuéntenme una cosa. ¿Qué dio esa matriz? Profesor, a mí me dio la identidad. ¿A alguien le dio diferente? No, señor. Entonces, la identidad. Entonces, nosotros sabemos que estos productos exteriores dan un operador. De hecho, este operador que yo tengo acá es el operador unidad, que cumple con la propiedad que el operador unidad actuando sobre un ket es el mismo ket, el operador identidad. Esta suma de acá se puede implementar para un espacio Profe, una vectorial. cosa, ahí no haría colocar el alfa en vez del operador unidad. O sea, no haría colocar el Sí, ket ese. sí, exactamente. Se me fueron las luces, gracias, Cristo. Vale, profe. Muy bien, entonces esto se puede hacer para una base de cualquier dimensión. Esto se llama resolución de la identidad. ¿Cierto? Entonces, para una base, para un espacio vectorial, de dimensión arbitraria,
Entonces nosotros escribiríamos que la suma sobre A' del ket de A' por el bra de A', esta es la resolución de la identidad. Esto es súper, hiper, mega importante, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya mañana eh, vamos a proceder con la demostración de algunos teoremas. Tratamos de demostrar algunos teoremas y hablamos un poquito sobre probabilidad, ¿cierto? Entonces, que eso va también a entrar dentro del parcial. Recuerden que el parcial es el jueves de la semana después de Semana Santa, ¿cierto? Entonces, a las personas que he pensado en permutarles el parcial por un trabajo, por una exposición sobre todo, ¿cierto? Entonces, hay una persona que ya le di, ¿cierto? Pero solamente a una persona le he dicho. El resto, entonces, vamos a presentar el parcial. eh, mm, y necesitamos discutir entonces la parte de probabilidad, pues esa parte entra en el parcial. Yo ya tengo el parcial diseñado, ¿cierto? Entonces, esa parte entra en el parcial. Eh, mm, no sé, o sea, sí es importante saber probabilidad para poder hacer estas cosas, ¿cierto? Entonces, no tiene que ser uno, pues, Tomás Valles ni nada de eso, pero es importante por lo menos tener el concepto de probabilidad, el contexto, sobre todo el contexto de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ver incertidumbre y el miércoles antes del parcial vamos a hacer unos ejercicios de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, para que ustedes estén preparados para el parcial, yo les voy a pasar un taller para que trabajen en Semana Santa. Listo. Les voy a pasar ese taller para que trabajen en Semana Santa. Ese taller es para entregar, eso sí, el día del parcial. Claro que ahí les va a quedar clara la fecha para que no haya ninguna confusión. Eh, y ahí hay varios platos fuertes en el parcial. Está el tema de incertidumbre, está el tema de teoría de la representación, está el tema de los brackets de un operador, ¿cierto? Pero el parcial solamente va a ir hasta incertidumbre. Listo. Hasta la relación de incertidumbre. Ya después de la relación de incertidumbre, lo que tenemos son transformaciones y cambios de base, ¿cierto? Eso ya. Ahí comenzamos el segundo corte con transformación y cambios de base, que eso es básicamente siempre comenzamos el segundo corte con esto, ¿cierto? Bueno, chicos, muy bien. Entonces, antes de despedirme, quisiera un segundo. Antes de despedirme, quisiera comentar lo siguiente. Los operadores, entonces un operador X se puede expresar como un producto exterior de la siguiente forma. Entonces, X puede ser el producto entre alfa y beta, por ejemplo, entre el ket de alfa y el bra de beta, ¿sí o no? Entonces, y de acá, digamos que surte que X daga es el dagado de esto. Esto es relativamente fácil de ver, ¿cierto? Entonces, es igual al ket de beta por el bra de alfa. Listo. En nosotros, nosotros en mecánica cuántica, que eso es, digamos, algo a lo que hacía referencia ahorita el compañero Oscar,
nosotros en mecánica cuántica, segundo, sí podemos representar los operadores matricialmente, ¿cierto? Yo le decía a Oscar, bueno, no hablemos de vectores fila y vectores columna todavía porque no hemos representado nada, entonces estamos en el abstracto, es decir, estamos trabajando en el espacio de los kets y de los bras, ¿ok? Entonces, más sin embargo, los operadores también los podemos dejar en abstracto, es decir, los podemos dejar así en el espacio de los kets y los bras. En este caso, yo no he representado el operador de ninguna forma, simplemente está en abstracto. Ahí están los operadores. Esto se puede hacer con cualquier cantidad de operadores. Por ejemplo, yo puedo decir, listo, entonces SZ, el operador SZ, ¿cierto? Que lo represento yo. ¿Cómo represento yo matricialmente el operador SZ? A ver, Oscar, ¿cómo representamos este operador? Sería H barra medios, Sí, se multiplica a la matriz, a ver si me acuerdo, 1, 0, 0, menos 1. muy bien, Oscar. Esta representación es facilita, ¿sí o no? Esto es facilito porque nosotros podemos ir al álgebra lineal y nosotros podemos decir que a partir del álgebra lineal, esta matriz no es otra cosa que H barra medios por 1, 0, 0, 0 y menos H barra medios por 0, 0, 0, 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Si ustedes acabaron de hacer lo que yo les dije que hicieran, ustedes pueden darse cuenta fácilmente después de haber hecho esto, pueden saber fácilmente cómo representar esto en términos de kets. A ver, ¿quién me dice? Sería H barra medios, Sí, get de app, bra de app, menos H barra medios, sí, get de down y el bra de down. muy bien. Resulta que un operador, si un operador se puede representar en su base de autovectores porque up y down son autovectores de SZ, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría representar cualquier operador A como la suma de esto hablamos mañana, como la suma sobre A' de sus autovalores A' por el producto de sus autovectores, el producto exterior de sus autovectores, ¿cierto? ¿Quiénes son los autovalores de SZ? Entonces, autovalores de SZ. Entonces son más H barra medios y menos H barra medios. Entonces acá cada autovalor está multiplicado por el producto exterior correspondiente al autovector asociado, ¿sí o no? Entonces esto es de hecho esto se puede demostrar fácilmente, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces esto es una cosa que, digamos, uno podría demostrar con facilidad. Ahora, digamos, un poquito más complicado, no es tan fácil, por ejemplo, habría que demostrar Fx como producto exterior. Recuerden que Sx es H barra medios que multiplica a 0, 1, 1, 0. Esto, esto no es fácil de hacerlo, pero digamos, esto se puede hacer, ¿cierto? Entonces, uno lo puede hacer porque en la base, ojo, esto es en qué base está escrita esta matriz. ¿Quién me acuerda, por favor?
La base, si no se llama el spin X. No. Otra idea. ¿En qué base está escrita? En la base de Z. Muy bien, Dilmer, en la base de Z. O sea, esto está escrito en esta base. Y resulta que en esta base, Sx sería igual a H barra up down más H barra down up. Vamos a ver si esto es cierto o no. Vamos a ver si esto es cierto y les voy a dar, antes de salir, les voy a dar una clavecita para que ustedes puedan llegar a esto. Esto sería H barra, esto sería un ket 1,0 por un bra 0,1 más H barra por un ket 0,1 por un bra 1,0. Esto queda como H barra acá. Entonces esto sería 0,1,0,0. Perdón, esto es H barra medios. Más H barra 0,0,1,0. H barra medios. Entonces, de hecho, nosotros así llegamos a esta representación. ¿Cómo podríamos nosotros demostrar esta representación? Esta es la representación en la base. Bueno, yo le decía, les preguntaba, ¿en qué base estamos representando esta vaina? Entonces, esta es la base autovectora de ese Z, ¿cierto? Pero yo también esto lo puedo representar en la base autovectora de ese X, ¿cierto? Esto sería todos estos operadores se pueden representar en su base de esta forma, todos, absolutamente todos, sin excepción, porque todos los operadores tienen los mismos autovalores, ¿cierto? Que eso es lo que nos dice esta expresión de acá, ¿sí o no? Entonces, en la base de ese X se podría representar así. Esto no me ocupa ahí muy bien, ¿cierto? Hagámosla por acá. Up en X, bra up X menos H barra medios down en X, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber que esta es la representación en la base de ese Z? Pues partimos de esta representación en la base de ese X y hacemos un cambio de base, como nosotros ya lo sabemos hacer. Yo lo que les digo del segundo corte sobre los cambios de base es diferente. O sea, ya digamos más formal, pero digamos sin mucha formalidad, nosotros sí sabemos hacer cambios de base. 1 sobre raíz de 2 up más 1 sobre raíz de 2 down y down en X es 1 sobre raíz de 2 up menos 1 sobre raíz de 2 down. Esto ya lo sabemos hacer, pues. Y de ahí podemos sacar los bras y los reemplazamos acá y nos vamos a dar cuenta que esta es la representación. También, por ejemplo, pueden hallar la representación de SY. ¿Cierto? Entonces, digamos, vamos a cerrar con la moraleja. La moraleja es que el Ket-Bra es un operador, ¿sí o no? Y que todo operador lo deberíamos de poder expresar como un producto Ket-Bra. Eso es todo. Bueno, chicos. Tratemos el próximo miércoles, no, pero mañana hablamos de una cosita importante. La experiencia mía en los cursos de mecánica cuántica me dice una cosa. Cuando hay Semana Santa, ya les voy a explicar.